Geely por allá en el 2005 daba sus primeros pasos fuera del mercado asiático. Y bueno, no le fue tan bien dado que su modelo, más conocido como el CK, a los pocos kilómetros ofrecía fallas y también no le fue muy bien en las pruebas de choque, por lo cual su seguridad era bastante pobre. Pero por allá en el 2010, Geely tuvo la genialidad idea de comprar a Volvo. Y bueno, con ello salvó a la marca de seguir siendo independiente y reinventarse como tal. Pero también le ayudó a Geely a obtener tecnología que le hacía falta y especialmente seguridad, lo cual Volvo hacía bastante bien. Y la cosa no paró allí, porque en el 2017 Geely compró a Lotus y en el 2018 se hizo el mayor accionista del dueño de Mercedes-Benz. Sumando todo eso y el boom que tuvieron las marcas chinas después de la pandemia, sin duda Geely empezó a destacar y uno de sus primeros modelos en sobresalir fuera del mercado asiático es este, el Coolray, un SUV del segmento B bastante interesante. Este SUV tiene como competencia nada menos que al Nissan Kicks, al Yaris Cross y al Volkswagen T-Cross, por mencionarte algunos, y entre ellos es el que ofrece más dinamismo, dado que tendremos un motor bastante interesante. A ver, considerando que esto es un SUV compacto, tiene una de las mejores potencias de su segmento, dado que con un motor de 1.5 litros turbo de 4 cilindros puede generar 174 caballos de fuerza y 290 Nm de torque, acoplado a una caja de 7 velocidades que entre cambio y cambio la marca promete que solo serán 200 milisegundos, que le promete hacer un 0 a 100 en 7,8 segundos. Nada mal para el segmento al cual apunta. Y en su interior sin duda no está nada mal. Tendremos estas hermosas butacas que vienen de serie, tendremos un techo panorámico también que viene de serie y la calidad de construcción y de materiales es del segmento superior. Aunque uno de sus puntos débiles es el maletero, dado que tiene capacidad de 330 litros. He visto hatchback con mayor capacidad. ¿Y cómo se maneja este Geely Coolray? Sin duda hay cositas que están fuera de lo común en las marcas chinas. Una es que el freno de mano electrónico salga sin necesidad de ponerte el cinturón, algo que molesta mucho si vas a maniobrar en estacionamiento. Otra cosa es que tenga sistema de start-stop. En las marcas chinas hay productos que lo tienen, pero no es muy habitual, especialmente al segmento que apunta este. Y a ver, en cuanto a conducción, suspensión, que de vez en cuando puedes sentir que rebota más de lo que uno quisiera, pero al ganar velocidad gana un poco de firmeza y la carrocería no balancea de forma rara. El motor muy dinámico, la caja también, aunque voy a criticar de la caja que de vez en cuando a velocidades bajas y al querer acelerar apenas un poco para salir de esa velocidad baja, siento que patina y eso me pone en duda la durabilidad de la caja en el tiempo. Aunque sí debo recalcar que esta unidad que estoy probando tiene 45.000 kilómetros y no tiene ningún detalle en cuanto a insonoro dentro de la cabina ni del motor. Ahora, por el precio de partida de 14.690.000 pesos chilenos, no lo encuentro tan mal. Y sé que mucha gente le tiene estigmas a las marcas chinas, pero una que se hizo con tecnología europea, yo creo que es su mayor virtud. ¿Y tú? ¿Te lo comprarías? Déjalo en los comentarios.